Ahí vamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta sesión de conversación después de haber visto la maravillosa película Perros sin Cola, que está en este ciclo Día del Cine Chileno 2020, que es organizado por la Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, junto a Insomnia Teatro Condel. Estamos conmemorando los 46 años del hito que marca y que resignifica el Día del Cine Chileno. Estamos hablando de la pérdida de dos vidas invaluables, no solo del cine chileno, no solo de dos profesionales, sino de dos personas que con mucha valentía pudieron encarar una realización como fue la obra A la sombra del sol, dirigida por Pablo Perelman y por Silvio Cayose, que es la primera película hecha y estrenada después del golpe de Estado de 1974, que tiene como director de fotografía y camarógrafo a Jorge Miller, el mismo director de fotografía de La Batalla de Chile y otros documentales, y a Carmen Bueno, continuista de la película. Tras el estreno de la película, la DINA los toma prisioneros y hasta el día de hoy, lamentablemente, figuran como dos detenidos desaparecidos. Tras esta irreparable pérdida, es que se ha resignificado lo que hoy día viene siendo el Día del Cine Chileno. Por lo tanto, en esa lógica, todos los años se están realizando y se están produciendo reflexiones, no solo sobre la disciplina cinematográfica, no solo sobre el oficio del cine, sino sobre nuestro quehacer en la cultura, en nuestro presente y la reflexión sobre nuestro país. En ese sentido, hoy día, evidentemente, todas las imágenes se resignifican y por eso hemos querido elegir estas 4 películas dirigidas por estas 4 directoras, a las cuales tenemos hoy día el gusto de contar con una de ellas, la directora de Perros sin Cola, Carolina Quesada. Bienvenida a el Día del Cine Chileno, este ciclo. Hola, muchas gracias por considerar la película y considerar también una conversación a propósito de ella y su proceso y la significancia. Es un día importante, el Día del Cine Chileno, como tú lo dices, y además, por lo mismo, es muy relevante que se considere esta peli, una peli pequeña, igual dentro de la escala de producción del país, para honrar la figura de Carmen y Jorge. Sí, eso es súper importante que tú dijiste sobre que quizás nuestros espectadores que acaban de ver la película no tienen por qué saberlo cuando uno habla de las escalas de producción. Sería muy bueno que pudiésemos conversar en primer lugar sobre el proceso de esta película, porque evidentemente uno sabe que las películas cuestan, sobre todo en Latinoamérica. Uno ya sabe que no tenemos grandes estudios, no tenemos estudios y no tenemos industria como uno lo tiene de alguna manera preconfigurado, ¿cierto? En comparación con las grandes industrias norteamericanas. Sino más bien está dentro de lo que podríamos llamar cine independiente, pero para que pudiésemos conversar qué significa hacer esta película, qué proceso tuvo un largo proceso para que finalmente se realizara y se estrenara y estuvieran circulando, empezara a circular en festivales. Entonces, si nos puedes contar sucintamente, sé que es un proceso que nos podría llevar toda esta conversación, pero si pudiéramos llevar hasta los hitos que marcaron para que se pudiese estrenar Perros sin Cola. Bueno, el proceso es súper largo. Me gustaría que nunca más vivir uno tan largo. Como que mi aspiración ahora es poder hacer una segunda película y que el proceso sea mucho más acotado. Pero la significancia mayor, a modo personal, independiente de la película y de los objetivos propios de la película, es crecer. Mi objetivo principal con hacerla era poder aprender todo lo que involucra hacer una producción, desde la idea hasta este momento que para mí es muy nuevo, como conversar contigo, por ejemplo, y hablar de la película y en esa vuelta seguir aprendiendo, porque si hay algo el 2020 que tengo súper claro a propósito del 2010, cuando parte como una idea, es que la resignificación y lo vivas que son las películas
lo puedo sentir en carne propia, como que tiene otro significado entre verla el año en que se graba, el año que se estrena y este año en que se comienza a distribuir un poco más. Entonces, creo que yo lo resumo en crecimiento, como el significado de, para mí, hacer esta película involucraba ponerme en vértigo y buscar crecer ahí en ese vaivén de si se logra o no se logra, de un poco masoquista quizás, pero era muy necesario, fue muy necesario, es fundamental, creo, si uno quiere hacer cine, tener una primera experiencia, y esta primera experiencia, a propósito de la escala de producción, me ha hecho estar en todas las etapas, persiguiendo el objetivo de que se comience a ver, que la gente pueda, no sé, ver algo que a mi juicio, muy humildemente, tenía algunas novedades, como grabar en Antofagasta, en la ciudad, como que sus protagonistas principalmente fueran mujeres o disidencias. Ese tipo de cosas para mí era muy importante cuando empecé a pensar la película, porque en ese minuto, particularmente, eran cosas que no se veían siempre desde un margen muy hegemónico, caricaturesco, lo cual me enfadaba mucho. Sí, hay algo importante que no, bueno, no hemos dicho, ¿cierto? Es tu ópera prima, eres egresada de una escuela de cine en Valparaíso, de la Universidad del Paraíso, eres de Antofagasta, eh, pero además te has dedicado en varios roles del cine, tu ópera prima, has dirigido cortometrajes, haces clases, además participado en otras producciones con otros directores y directoras, entonces eso de alguna manera te ha fogueado, como se dice de alguna manera, pero lo importante que me quisiera detener en lo último que tú dijiste, que evidentemente uno podría pensar que en los últimos años se han dejado atrás los estereotipos o quizás los espectadores más jóvenes han visto estas películas que se abren un poco más a lo que podemos llamar disidencias o también podríamos llamar a los márgenes de la representación, como se dice, o lo que no se había visto o no se había representado con tanta frecuencia o no se había representado sin estereotipos. Entonces, es interesante que pusiéramos a hablar desde eso, porque tengo la impresión, algunos tenemos la impresión, que todavía existen ciertas maneras hegemónicas de tratar la marginalidad, las disidencias, las minorías, como que todavía hay una visión paternalista o hay una visión desde fuera, desde como por ejemplo un territorio. Entonces, me gustaría si pudiésemos hablar sobre, porque aquí hay vidas, hay personas y hay un territorio, están estos cerros en Antofagasta que tienen una condición social y cultural bastante particular y única. Entonces, si pudiésemos hablar sobre el punto de vista que empezaste a construir en esta película. Mira, a mí me pasa en particular con el cine chileno, como no desde la emoción, sino que desde la representación, desde ese concepto. No tampoco de la calidad artística, no desde ahí, sino que desde la concepción de una representación. Eso es un lugar que a mí me venía como, bueno, la película parte, como idea parte cuando yo estoy saliendo de la escuela, entonces vengo como con mucha referencia, vista, muy estimulada, con mucho cine chileno siendo revisado, cine latinoamericano también, y sobre todo la idea es todo social, porque como cine social, a propósito del cine latinoamericano, de hecho, y los 60 y eso. Y venía saliendo de haber hecho un corto que se llama Hijo de Puta, que aborda el quiebre de infancia, que son lugares que me gustan mucho revisar también, la infancia, la adolescencia, porque creo que como adultos no nos percatamos de eso con profundidad, como que se nos olvida que la vaca fue ternero, esa frase, como que se nos olvida que fuimos niños, se nos olvida que
que no sé, que nos emocionábamos con cosas pequeñas y queremos como grandilocuencia, como lo magnánimo, cosas grandes, ¿cachai? Entonces venía de ese lugar y cuestionaba justamente la representación de las clases más bajas, porque siempre o son pobres, así extremos, son sucios, son drogadictos, son violentos, como que todos se lo meten en una juguera, o yo veía al menos eso, y buscando el conflicto central se exacerbaba todo, ¿cachai? Lo cual me enfada mucho, porque era como demasiado, ¿cachai? Yo vengo de un estrato social bajo igual, padres separados, como que todo ese tipo de cosas de conflictos sociales los he encarnado, ¿cachai? Entonces me parecía que seguir reproduciendo eso no me representaba ni un poquito, ni a mí ni al equipo, en verdad. Como que mis compañeras, mis compañeros, les pasaba lo mismo, ¿cachai? No se sentían reflejados. Entonces también ese fue un motor a la hora de comenzar a diseñar los personajes. Me costó un mundo también poder despegarme o asumir algunas cosas de mi experiencia personal. Fue muy dura la construcción de guión. En ese sentido, porque entraba también en el conflicto de la representación y de la trama, de cómo avanzar la trama, ¿cachai? Pero a mi juicio, y esto lo he aprendido a propósito de que me gusta trabajar mucho con otros directores y otras directoras, y aprendo mucho de ellos y de ellas, el lenguaje lo es todo, po. El lenguaje cinematográfico lo es todo, porque cualquiera puede contar una historia, a mi juicio. Como, no sé, está lleno de libros. Ahí hay narrativas para los que aman las historias, hay narrativas siempre. Y a los que aman imaginar, ahí están los lugares de la imaginación. Como una película te conduce. Entonces, si te conduce y te conduce a una emoción, el lenguaje lo es todo. Y por eso me interesaba mucho también explorar esa lógica en la representación de un margen social caricaturizado, o al menos yo lo había visto así. Entonces, nada, me puse a ver quién no caricaturiza o quién es más sensible al respecto de esos temas, o quién es más sensible, y empezar a estudiar mucho, mucho, mucho para empezar a pensar cómo hacerla. Y también me gusta algo harto de la dirección que creo que no se puede, que en la producción también se vive, pero la dirección lo vibra desde un lugar creativo, que es resolver en el set, ¿cachai? Como, oh, tenemos un problema. Ya, ¿cómo no se pierde el objetivo narrativo y, no sé, lo plástico de lo que estamos construyendo? Pero se ha caído, no sé, la mitad de lo que teníamos pensado, cómo nos repensamos, cómo nos replanteamos. Eso es fabuloso, así me hace sentir tan viva y creo que lo percibo mucho, por eso también me gusta mucho el documental. Creo que es similar a cuando uno viaja. Sí, hay varios de las cosas que estás comentando, lo podríamos leer en el lenguaje de la película, porque hay un momento que se evidencia que, si lo podemos decir de múltiples maneras, algunos dicen que la ficción se corrompe o se pervierte con el documental, o se cruzan o se hibridan, pero evidentemente es notorio el cambio, y pareciera, ahora es una especulación de uno como espectador, si pareciera que todas estas preguntas que tú te haces de esta necesidad de desmarcarte de los estereotipos, de estar siempre con la mirada aguda para no repetir patrones de cómo se ha observado una realidad social, en un minuto tú develas como el proceso de la película, que es cuando están en la calle en la noche y aparece este registro más bien en el documental, como que la película es consciente que es una ficción, pero siempre está anclada como a un ojo, a un ojo más clínico, un ojo más documental. ¿Sí? No sé si hay algo de eso tal cual, pero esto es como una mirada de espectador. Sí, mira, sobre lo documental, pasan como dos cosas. La primera es que
yo y el equipo sabíamos, porque lo habíamos conversado muchas veces, que el documental iba a aparecer cuando estuviéramos haciendo la ficción, pero que iba a aparecer una pata documental. Lo que no sabía y que me hubiera gustado saber, en ese minuto pensaba que me hubiera gustado saberlo antes, pero a propósito de la magia que tiene el cine en el set, es maravilloso cuando aparece porque es una sorpresa y se vuelve viva la película, ¿cachai? Entonces todo eso que está en papel, en la planilla, que el plano, que no sé qué, que ahora viene no sé qué cosa, se rompe y eso es maravilloso también, pero se rompe con un pseudo control. Y, y lo primero que grabamos documental fue cuando conocimos a la familia colombiana, que llega al set y yo me aluciné porque los encontraba tan bacanes como su madre, los niños, ella cómo los trataba. Eh, y estaban las chiquillas preparando el set de la cocina y cuando se sientan y yo preparando la escena, entonces estaba estudiando fuera del set y cuando llego al set y veo que están sentadas, oh, fue como así un flachazo, así, una iluminación, una conexión con el cosmos, no sé cómo decirlo, mágico, ¿cachai? Y le digo al equipo, ya, ahora parte lo documental. Así va a ser el documental. Así va a ser la parte de lo documental de esta película. Y la decisión del lenguaje, pues, cámara frontal, entrevista concreta, tratando que hablara a cámara. Entonces todo el resto parte con esa premisa que se arma en pleno rodaje. Y hay una parte de estas historias que salió por la necesidad de la protagonista de hablar, ¿cachai? Como medio terapia, yo creo. Yo creo que necesitaba contar su historia, su luz y su oscuridad. Y es la señora que en la cocina habla, entonces el plano no alcanza a componerse, sino que es, y nada es, ¿cachai? Y en el momento de montaje, la primera versión de montaje la articula el José Luis, y el José Luis no pone documental. Y yo quedé así tocada, como, no, tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. Y tiene que ir básicamente porque sentí un compromiso también con esa historia en particular. Como sentí un compromiso mágico, emocional, por mi experiencia cuando aparece lo documental con la familia colombiana. Pero cuando esa señora nos abre su intimidad, porque ahí sale un pedacito, porque la historia es mucho más compleja, triste, y además las otras vecinas nos contaban cosas que aportaban a esa historia más dramática y bastante triste. Sentía que había un compromiso ahí con esa historia, con ese momento, como que no se podía abandonar. Entonces, ahí agarro yo el montaje y articulo con lo documental y le doy a esa idea hasta terminarla de articular, ¿cachai? Como no sé cuántas versiones de montaje habré hecho, pero fueron varias. También fue un proceso difícil, pero muy enriquecedor. Cuando hablamos de José Luis, estamos hablando de José Luis Torres Leiva. Sí, el José, sí. Un director. Es una pieza fundamental en este proceso. El José ha sido clave para, primero, con su experiencia, controlar mi ansiedad. De novata, pues, ¿cachai? La ansiedad de ópera prima. Sí, pues, de novatísima. Y además, el José entra a trabajar. Nosotros con el José nos conocimos porque empezamos a trabajar juntos. Y esa primera semana que nos conocemos me dice, hoy yo la otra semana no voy a estar o en 2 semanas más no voy a estar porque voy a Valdivia a dictar un taller. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, me dijo, ¿por qué no postuláis? Y me manda como las bases de lo que hay del taller, pues. Y así parte esa energía del 2010 o 2011, 2010, 2011, parte así. Y postulo y queda la película y vamos en ese minuto la productora ejecutiva, que en la película termina siendo la jefa de producción, que es la Goga Riveros. Vamos a Valdivia, al taller, y fuimos a Valdivia tipo 2 meses o 3 meses en diferentes semanas, y fue así, pero
como charlas con, no sé, bueno, el José, con la Naira Illich, Illich. con, hoy me olvidé cómo se llama, bueno, con aspectos de producción así que yo nunca había visto en la escuela, ¿cachai? Como, por ejemplo, cómo se rinde un fondo, así real, ¿cachai? Y todo eso, o cómo se presentan un proyecto, ¿cachai? Así profesionalmente. Y todo eso fue un tremendo aporte y muy importante en ese laboratorio que se hizo ayer. Porque estuve conversando no solo de lo creativo, ¿cachai? Sino que también de lo productivo, que en este caso había que también pensarlo porque una primera película, donde además soy productora ejecutiva de la película, ¿cachai? Como no, tenía que, no sé, fue lento por eso, porque tenía que dividir mi cabeza por no sé cuántas partes, ¿cachai? Bueno, sí, este proceso empezó hace una década atrás, ¿cierto? Eh, y evidentemente la manera en que se concebía la producción o se empezó a socializar la producción de adecuado a otro tipo de financiamiento y otras lógicas, me imagino que ha ido variando y fue variando, ¿cierto? En una década, por lo tanto, los aprendizajes que las escuelas no bastaban, sino que era una práctica, me imagino que enriquecieron mucho el proceso, pero uno se preguntaría cuando ve la película cómo fue la escritura, cómo fue tan... Tú algo dijiste anteriormente sobre algunas cosas que se iban construyendo en el rodaje, en el set, tienen mucha locación exterior. Entonces, hablemos de ese control y no control de la producción, pensando también en las posibilidades creativas que tiene, la libertad de improvisación o no, la libertad que tiene con la dirección de actores, quién es la actriz, cómo fue el proceso de hallarla, etc. Bueno, la improvisación y la dirección de actores, ya, para cruzarlo todo. Bueno, primero, la protagonista es Magdalena Vázquez, que es directora de foto, no es actriz. O sea, sí, es actriz, pero de formación profesional es directora de foto. Entonces tiene una conciencia sobre la cámara maravillosa y además es muy generosa la Male. Es bacán la Male. Ojalá la llamen para hacer más películas. Lo mismo que a todo el equipo, al elenco, perdón. Y la Male no quería bailar, por ejemplo. Así, es un conflicto porque yo sentía que si algo quería con la película era que no fuera solo dramática, ¿cachai? Como creo que la vida tiene matices, hay pequeñas cositas, brillitos que te hacen que el día se mejore con algo pequeño, no sé, cuando te regalan o te dicen buenas tardes, vaya a comprar y te dicen que le vaya bien, y eso tú decís, oh, ya, sí, quiero que me vaya bien. ¿Cachai? Como que te va cambiando los pequeños detalles del cotidiano de la vida. Y el baile para mí era importante porque en el baile sentía que se sublimaban un montón de conflictos, porque cuando uno baila, efectivamente pasa algo, ¿cachai? Tu cuerpo genera endorfina, serotonina, no sé, ¿cachai? El cuerpo se mueve y tu cerebro se relaja. Y la Male no quería porque pensaba que iba a ser muy de ella. Entonces fue todo un proceso de hacerle entender que no era ella la que estaba en la película, sino que era una representación de un personaje de ficción, con algunos elementos propios de ella. Sí. Pedro es mi amigo de mi adolescencia, pues. Nos conocemos de que yo o sea, teníamos como 16 años, y cuando empecé a escribir la película, yo escribí la película basada en él, en su personalidad, pero yo no quería que actuara él, quería trabajar con otra persona y haciendo el casting, buscándolo, no daba con la persona y le propuse, con todo su histrionismo, porque es muy histriónico, él sí que nunca había hecho nada, no tenía ninguna relación con esto, y aceptó, y confió, y comenzamos a jugar juntos, en definitiva.
Así que fue mucha visita a la feria, llevarlo antes de la preproducción, soltarlo ante la cámara, ponerle la cámara encima todo el rato, jugar mucho, jugar. Y, y eso permitió empezar a ablandarlo un poquito, como a volverlo dúctil para la película. Entonces la película está llena de improvisación, además a mí me gusta mucho el trabajo actoral. La dirección de actores debe ser de las cosas que más me gusta y encuentro muy desafiante cuando se hace una película. Es como, creo que es fundamental porque, no sé, en las fotos están todos pendientes de la foto. Dirección también está pendiente de la foto, ¿cachai? Entonces tiene cerebros para hablar sobre el tema. Arte, lo mismo, estamos todos pendientes del arte y los colores y hay cerebros para hablar del tema, pero la de la dirección de actores, siempre como que se le deja al director o a la directora y que, nada, resuelve tú, ¿cachai? Por más que todos piensen que está actuando pésimo. Pero nada, no hay cerebros para hablar de eso, ¿cachai? O sea, sí, los amigos, los más íntimos de ese círculo de esa persona que dirige, pero aún así no se meten, ¿cachai? Pero cuando la película está fotografía maravillosa, el arte es maravilloso y la actuación es pésima. Sí, da la impresión que cuando uno ve este tipo de interpretaciones, por no decir actuaciones propiamente tal, siempre uno tiende como a pensar que viene el actor, como que no hay más cerebros, sino que esto tiene que ver con una sinergia, que tiene que ver con esta preocupación que tú decías, que parte de la dirección y todos los roles, que no es solamente por un talento, digamos, sino que hay un trabajo buscado también ahí. Claro, los actores naturales o profesionales están exponiendo su todo, pues, ¿cachai? Yo me admiro mucho de las actuaciones en general. Me gusta harto ir al teatro o estar presente en performance. Encuentro impactante el desdoblamiento que hace un cuerpo para interpretar y sentir otra emoción. Lo encuentro muy interesante. Y hay miles de técnicas, cada una en definitiva depende siempre de quién está dirigiendo, ¿cachai? De qué le gusta más, cómo se siente más cómodo, cómo se siente más cómoda. Ahora, Pero es da, clave da, la, ese diálogo entre el actor y el de dirección. da la impresión, ¿no? Esta ya es una hipótesis, que pareciera que como hoy día nos demanda nuestro presente, ¿cierto? Nuestro convulsionado presente, abandonar todo tipo de estereotipos y de prejuicios también para mirar la realidad, que es una impresión, como que el lenguaje cinematográfico y los proyectos cinematográficos debiesen tener el esfuerzo para ser conscientes también del lenguaje. O sea, no, hoy día se puede poner en duda el repetir los patrones del lenguaje, como un poco lo que hablaste tú sobre la soltura, tanto en la interpretación, en la dirección de actores, en esta posibilidad que ciertos relatos o ciertas vidas, la ficción no las pueda sustentar. Es como que la ficción no es capaz de sustentar cierto tipo de relatos y por lo tanto aparece el documental casi por vía natural. Sí, Son creo que opciones, sé que sí, son opciones. sí, son opciones, pero igual entiendo a lo que vas con eso. Eh, Entiendo porque también no caben en todos los lugares este tipo de películas. Eso también lo aprendí, o sea, y entendía cómo, a propósito de estos talleres y cosas, entendía cómo funciona la máquina de distribución sobre todo. Pero la empecé a vivir ahora, ¿cachai? Y me impacta un montón, porque por ejemplo nosotros usamos una cámara chica, ¿cachai? Una DSLR, y eso ya te excluye de algunos lugares. No tener agente de ventas te excluye así de 10.000 lugares. En definitiva, hay un montón de gestiones y no pasa por el valor de la película, no pasa por la exploración cinematográfica, ¿cachai? Pasa por una cuestión económica, pasa por el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, ¿cachai? Lo cual lo encuentro bastante terrible, por no usar una palabra más drástica.
Pero está bien, está bien. Creo que los autores y autoras que yo más respeto, que más me impactan, que más me conmueven, son justamente los que están en su línea, por sobre todo. Como que si llega la máquina productiva y los toma, siguen en su línea. Y si los conocí, fue porque llegó la máquina productora a sus vidas. Pero ellas partieron así y fueron consecuentes con su visión. O sea, es como cuando Agnes Barda, toda su generación la cuestiona porque no la encuentran directa, no la encuentran que está politizando cuando todo... Suficientemente militante. Claro, esto no es suficientemente militante. Y nada que ver, ¿cachai? ¿Qué les pasa? Verticalidades, ¿cachai? La verticalidad hace un montón de daño en este sistema, ¿cachai? No digo que esté mal como a la hora de tomar decisiones, creo que es súper clave verticalizarse cuando tu rol le corresponde accionar para resolver en el menor tiempo posible. Pero la horizontalidad permite otras cosas, porque permite reinventarte rápidamente, permite otras cosas. Ser generoso, abandonar el ego. Sí. Yo siento que la peli, ya terminada, ya montada, como ya en esta etapa, me sigue enseñando eso, por ejemplo, sobre la idea de horizontalidad y verticalidad. Como en ese momento cuando la grabábamos yo estaba muy nerviosa, igual la pasé pésimo, como yo veía a todo el equipo pasándolo bacán, y lo estaba pasando pésimo. Y por ejemplo es algo que ya no quiero que ocurra más en mi vida profesional, ¿cachai? Porque elegí este camino por una forma de vida, ¿cachai? Y no quiero volver a pasarla mal por sentir tanta presión, ¿cachai? Entonces como que hoy por hoy también creo que esta máquina productiva te da también la tranquilidad para poder pasarla mejor, ¿cachai? Que todos estén ganando un sueldo decente, ¿cachai? Que todos estén tranquilos con su trabajo, que haya espacio y tiempo para poder improvisar y también para dormir, no sé, para celebrar, para discutir, para resolver. Y en ese minuto de la peli, no sé, fueron 19 días, por ejemplo, de rodaje, ¿cachai? Entonces era todo, había que hacerlo rápidamente. Hay cosas bacanes también que pasaron y que ayudaban a esa improvisación, como que en ese minuto tú decís, oh, mal, pero son bacanes, en verdad. Por ejemplo, toda la secuencia del supermercado fue grabada clandestinamente, ¿cachai? Y es porque nos educamos clandestinamente con el equipo, ¿cachai? Onda, llegamos a la locación, que era como un mini market, porque ahí se podía grabar y qué sé yo. Pero yo esa escena nunca la pensé en un mini market, la pensé en un supermercado gigante. Pero por producción no se podía lograr hacer eso. Entonces, llegamos al mini market y se cayó la locación, hubo un atado ahí. Y yo venía además con un conflicto personal a rodaje, llegué al set como media apabullada y llego y me dicen, oye, Carola, ¿sabéis qué pasó esto? No sé qué. Y nos miramos con la Goga, que somos muy amigas, y nos abrazamos y nos fuimos a conversar un poquito más allá. Y la conclusión fue, bueno, hagamos lo que mejor sabemos hacer, que ir a grabar, que nos educamos así por 4 años, ir a grabar clandestinamente en la ciudad o en lugares que no te permiten tener una cámara. Y fue bacán, fue reencontrarse también con las raíces respecto a la expectativa y cómo resuelves, o por oficio has resuelto siempre, ¿cachai? Y fue maravilloso y toda esa secuencia a mí me encanta y la resolvimos así, entramos con la Goga, no podíamos ser todas, ¿cachai? Entonces, entramos con la Goga, miramos el lugar, decidimos dónde íbamos a grabar, decidimos los lugares que íbamos a hacer, salimos, conversamos
con la Guaira que iba a hacer la cámara. La Guaira no hizo la cámara en la película, pero para eso lo iba a hacer ella porque estaba educada, al igual que la Goga y yo, en torno a ese estilo. Le dijimos qué íbamos a hacer, le expliqué los tiros de cámara, le expliqué lo mismo a la Male y entraron las chiquillas. Hicieron la secuencia, salieron y vimos el material. Queda, nos vamos. Y nos fuimos. Y nada, como en bacán, ¿cachai? Como vida real, ¿cachai? Gran parte del equipo son mujeres, ¿cierto? Sí. Del equipo más estable de la película. Sí, todas las cabezas de equipo. Producción, sí. Producción, la dirección de arte, la dirección de fotografía, la dirección, la asistencia. La asistencia de dirección es de Pancho Álvarez, un amigo de antofagastino también, que estudió cine en la Arcis, y que el Pancho también fue clave para la producción, ¿cachai? Porque la Goga no es de Antofa, entonces el Pancho jugaban ahí dupla a la par, como tiene que ser cualquier película, entre la asistencia de dirección y el jefe de producción, la jefa de producción. Y además, ¿sabéis que a mí me importaba mucho, a propósito del equipo, que el equipo estuviera bien, ¿cachai? Yo sabía que no iban a recibir un gran sueldo, yo sabía que el aparataje no iba a ser el más óptimo, pero para mí era fundamental que el equipo durmiera bien, estuviera en un lugar cómodo, comiera bien, ¿cachai? Entonces una mixtura entre Valpo, Antofa, y gracias también al asistente de arte y a su padre, que es un artista escultor antofagastino que nos arrendó su casa muy barato, y ahí pudo estar como todo el equipo adentro, ¿cachai? Y eso hace también que sea una experiencia, a propósito de lo vivo y de lo mágico que pueden ser las cosas, que fuera una experiencia mucho más compleja, un internado, ¿cachai? Nos vamos como travesía, ¿cachai? Nos vamos, una parte del equipo va a llegar a un lugar, va a conocer a la otra parte del equipo, se van a hacer amiguitos, amiguitas, y van a hacer una película, van a aventurarse por 19 días, por 20 días. Y también eso es clave para poder trabajar en películas como estas, ¿cachai? Que son de guerrilla, en definitiva. Sí, es un concepto que se usa habitual, ¿cierto? Este concepto de guerrilla, de como tú decías, que creo que es fundamental para esta conversación con nuestros espectadores también, que uno siempre piensa que todo está planificado y que la experiencia da y obliga a que tengan que improvisarse y tomar decisiones y resolver, que creo que es lo más fundamental en este oficio, ¿cierto? Y resolver para que se pueda hacer. En estos 19 días y después viene todo un periplo que tiene que ver con laboratorios, con work in progress, con festivales. Esto es previo a que la película se estrene, esto es previo a lo que uno podría pensar sin conocer cómo es el oficio del cine, a la alfombra roja y a los estrenos, ¿cierto? O sea, eso es lo último y luego hay todo un proceso previo que tiene que ver con todo este esfuerzo para preproducir, para producir y para hacer esta película, sobre todo en características de un poco lo que hablaste tú, ¿cierto? De la precariedad, por un lado, de que los esfuerzos que hay que hacer para que los equipos estén bien, hay que decirlo, ¿cierto? Que los trabajadores de cultura y los trabajadores del audiovisual y de arte escénica y de otra arte siempre están en una condición precaria, están en una condición de no tener sustentabilidad o no tener en el tiempo una proyección. Siempre hay que correr tras los fondos, por un lado, o la inestabilidad, ¿cierto? ¿Qué significa? Y sobre todo lo estamos hablando en el 2020, donde eso se vio más que nunca, ¿cierto? Es desnudado. Entonces no es menor lo que tú dices. Ojalá que eso cambie, ojalá que se tomen decisiones para que haya una mayor seguridad de todos los trabajadores de cultura en general, ¿cierto? No solamente en el audiovisual y el cine. Y lo otro que quería ya redondeando y para ir cerrando esta conversación es que esta es una especulación también, pero más o menos por las fechas que ese proyecto Perro sin Cola
a ti te tocó experimentar muchos cambios también que hay dentro de la... No, no quiero hablar de la industria del cine, ¿sí? Aún creo que esa palabra es muy pretenciosa, pero quizás, claro, de cómo se mueven las películas. Tú hablaste de un agente de ventas, o sea, quién representa la película en los mercados, quién ofrece la película, quién se encarga de cosas que anteriormente eran los directores mismos con los productores que se encargaban de hacer todo, la misma distribución. Sí. Entonces, aquí también hay méritos de otra parte de la película, que es Jennifer Faciani y todo ese equipo, ¿cierto? Que tiene que ver con de profesionales también muy jóvenes, también egresadas de escuela, mujeres también, que hay que decirlo, hay que relevarlo hoy día, que no es tema de cuotas, sino que son proyectos pensados desde ese lugar. Y de la generosidad, ¿cachai? Y de enamorarte de los proyectos. La Jenny entró, por ejemplo, al proyecto ya cuando los fondos estaban ganados, ¿cachai? Pero fue una conversación durante la postulación de fondos. Y la Jenny le gustó el proyecto, ¿cachai? La Jenny es de Iquique, entonces para ella también es muy importante que el norte se devele, ¿cachai? No se devele solo como con esta visita de santiaguino a producir ciertas cosas, ciertas piezas que en general tiene que ver con el altiplano, por ejemplo, o con esos paisajes, y no tanto con lo urbano, porque lo urbano es feo, ¿cachai? Y así, porque ¿qué vamos a hacer? El Cerro Café con la calamina sí, es que no es bello para el mundo santiaguino, ¿cachai? Justamente eso es lo que te quería hablar sobre el territorio ya desde este último punto de la conversación, porque quizás todo lo que hemos visto, los que estamos en el centro, ni tan centro, digamos, estamos en la región de Valparaíso, pero estamos dentro de lo que es que para los extremos podríamos ser el centro siempre. Los relatos que hay y las historias y los personajes y las vidas que hay de estos territorios se han estigmatizado muchísimo, ¿cierto? Que tiene que ver con los relatos de los psicópatas, ¿cierto? De alto hospicio, sí. o finalmente otras formas que no son las únicas, ¿cierto? Existen, pero hay otros relatos quizás. Una de las tantas cosas que tiene valiosa esta película es que refleja un tiempo y un espacio cotidiano sin exacerbar, como tú lo dijiste al principio, esta caricatura, o aquí no hay buenos ni malos, aquí no hay ni muy buenos, ni víctimas, ni victimarios. Hay un círculo que tiene que ver con la violencia, que está tácita, esa violencia es la segregación, esa violencia es la calamina con los cerros, todos los días, esas caminatas de la protagonista, esa perspectiva que tiene de la ciudad en la noche, que uno se atemoriza solamente pensando que alguien tiene que bajar. Es como lo que sucede en Valparaíso, en algunas perspectivas. Cómo cruzo caminando la ciudad en ese entramado que es laberíntico y que muchas veces es muy precario, en muchos sentidos, no solamente lo físico. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo, una perspectiva que no solamente hace que tú seas de Antofagasta, sino que hay un esfuerzo colectivo que creo que se valora mucho y se siente que aparezca. Yo creo que por eso en el festival ha llamado tanto la atención Perros sin Cola. Yo creo que tiene que ver con las decisiones de la fotografía, la cámara, las decisiones formales, la presión del documental, pero sobre todo que aparezcan las vidas. No son personajes, son vidas. No son personajes, son vidas, sí. Sí. La excusa narrativa es eso, una excusa para poder ver justamente los pequeños intersticios de vida que existen en el cotidiano y nos detengamos en eso, ¿cachai? Como el ejemplo que te daba de cuando te dicen, no, que tengo una buena tarde. Es relevante que te digan que tengas una buena tarde. Te puede cambiar el día si te dicen, no sé, no, déjese el vuelto, no hay problema. Como todo ese tipo de cosas, esos gestos que uno puede tener. Son una microescala también, son una microescala, porque no son grandes épicas, son microhistorias o microescala, son frases pequeñas y que están dentro de estos gestos también, que están estos apañes, estos gestos solidarios que tienen los personajes de Perros sin Cola. Incluso esta bellísima escena del baile, ¿cierto? Que un poco todo lo agrio que uno le queda como el sabor de este entorno, aparece esta escena del baile, por decir algunas,
o las escenas de ralenti al principio, que son impresionantes. Entonces tiene no solamente un montón de ingredientes en la película, sino que es una obra que está hecha desde un lugar de observación nítido, pero no por eso estos naturalismos un poco extraños que a veces uno está como ya sobrecargado de estas películas reales porque como paradigma, ¿cierto? Que lo real es lo real, sino que aquí hay una observación. Entonces, fue Qué por eso bonito que lo que comenta Claudio. fue por eso que quisimos incluir este relato de esta película en este ciclo, y creo que todas estas conversaciones, estas humildes conversaciones y sobre todo estas películas son un homenaje a Carmen y a Jorge en esta conmemoración del Día del Cine Chileno. Así que te queremos dar las gracias, Carolina Quesada, profesora, directora, cineasta, que ha estado en tantos maravillosos proyectos que no hemos nombrado tampoco, ¿cierto? De las participaciones que has tenido con José Luis Torres Leiva, en la bellísima película El viento sabe que vuelve a casa, los cortometrajes que hiciste en la escuela y sobre todo esta ópera prima, así que estamos muy agradecidos de esta película y que le siga yendo excelente y que ojalá la podamos ver en salas. Sí, ojalá, pronto, es muy raro esto. pronto. Sí, no, creo que la película ha tenido 3 exhibiciones en sala y la más maravillosa y mágica creo que fue la Cineteca, como lo que ocurrió ahí. No, desconozco cómo será en otros lados, pero sí, espero que llegue a salas, espero que vamos a seguir aprendiendo de eso seguramente cuando eso ocurra, si ocurre, ojalá ocurra. Y nada, agradecer de nuevo. Además, Jorge y Carmen al equipo en particular los ha acompañado desde la escuela, cuando la directora de foto estaba haciendo su tesis, aparece la figura de Jorge, entonces para mí es muy emocionante que el Día del Cine Chileno, que los conmemora, también se nos invite como al equipo a entregar la peli y que se comparta con quien quiera aventurarse 1h15 a verla. Ojalá haya gustado, le haya hecho sentir cosas a la gente. Y además es lindo estar conectado con este tipo de producciones, porque sin olvidar a Silvio y a Pablo, que hicieron la dirección de A la sombra del sol, una película que tomó todos los riesgos posibles en quizás las circunstancias más atroces de nuestra historia nacional. Estamos hablando a un año del golpe de Estado, hicieron una película en Caspana, A la sombra del sol, que se restauró, creo que ha estado circulando, una película dirigida por Silvio Cayosi y Pablo Perelman, entre otros, ¿cierto? Jorge, está Pepe La Vega, está Carmen Bueno, está mucha gente que trabajó en esa película, así que esto es un lindo homenaje a todo eso. Así que por todo esto, gracias Carola Quesada por esta conversación en el Día del Cine Chileno. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Sabes qué? A propósito, para cerrar, lo que dices cuando empiezas a nombrar a esos pioneros, ahí hay una clave, creo que para poder hacer películas honestas. La experiencia también del viento me lo ha demostrado, la experiencia de Perritos también me lo ha demostrado, que hacer películas con amigos, con amigas, es otra cosa. Es sublime, ¿cachai? Supera todo. Creo que eso es maravilloso, tener la posibilidad de hacer películas con amigos. Son más sentidas. Y yo agradezco también al equipo, aprovecho este momento para agradecer a mis amigos y a mis amigas por ayudarme a cumplir un sueño. Bueno, un abrazo y a todo el equipo de Perros Sin Cola de Carolina Quesada, que empezó a andar por festivales y esperamos verla pronto en salas. Esto fue la conversación en este Cineforo, en este Día del Cine Chileno, que es este ciclo que organiza la CDM de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, junto a Insomnia, Teatro Cóndor también, de la bellísima y única ciudad que es Valparaíso. Hasta pronto, hasta el próximo Cineforo.